no les puedo acompañar en la sesión presencial de clase. Vamos a desarrollar una actividad de forma virtual, ¿cierto? Donde, primero que todo, estas diapositivas están presentes en su correo, ¿cierto? Y aquí, en este video, van a encontrar un instructivo para manejar algunos componentes como los circuitos, ¿cierto? Pero no de forma manual como lo veníamos trabajando en el laboratorio, sino de forma virtual a partir de un simulador. Tenemos claros que viene una parte de teoría en la presentación. La parte de teoría es que es el circuito eléctrico. Acuérdense que el circuito eléctrico se define como el conjunto de operadores para la cual siempre que circulen electrones, llamada la corriente eléctrica, ¿cierto? Después de eso tenemos los elementos de un circuito que también ya hemos venido trabajando de forma teórica y de forma manual, los generadores, los conductores, el receptor, el fusible. Además de eso, las resistencias, los condensadores, capacitores. Bueno, ¿qué es un circuito cerrado cuando no tiene interruptor? ¿Qué es un circuito abierto? ¿Cierto? Circuitos en serie, circuitos en paralelo, algo de circuitos mixtos, ¿cierto? En la segunda parte de estas diapositivas que yo quiero que ustedes enfaticen, ¿cierto? Después de analizar la teoría, ¿cierto? De estudiarla, viene la segunda parte que vienen unas actividades. Estas actividades las vamos a trabajar de forma virtual con un simulador donde tiene las mismas características que nosotros trabajamos manualmente, ¿cierto? Las tiene este simulador, pero tiene una ventaja, que podemos hacer pruebas sin ningún tipo de riesgo. Ahora sí pueden explorar toda la creatividad que me decían en los laboratorios que querían hacer ustedes. Lo pueden hacer en ese simulador porque en ese simulador no hay riesgo. Yo les he venido diciendo que las prevenciones y las cuestiones de seguridad en los laboratorios de electricidad son demasiadas, de pronto son muy caros en ese sentido, pero es importante que ustedes, ¿cierto? Ahora sí exploren toda la creatividad. Para esta creatividad les coloqué diferentes actividades, las cuales ustedes pueden realizar con este simulador. ¿Cómo vamos a entrar al simulador, chicos? Muy fácilmente. Lo repetimos donde nos dice simuladores PET, ¿cierto? Entramos en la página Google, colocamos la dirección simuladores PET, ya la tengo cargada, ¿cierto? Entramos a la primera parte, todas las simulaciones, ¿cierto? Acá nos entra la página principal. Como este tema es de física, ¿cierto? Pero todas las pueden experimentar. Está para matemáticas, para química, para biología. Para nuestro caso lo vamos a trabajar en física. Entramos en física, ¿cierto? Y acá le vamos a colocar en kit. En el buscador le vamos a colocar kit. Así nomás. Y acá le colocamos kit circuitos, ¿cierto? Efectivamente nos va a cargar. Cuando nos cargue le vamos a dar en descargar, es muy fácil de descargar y les va a aparecer de esta forma. Este es el kit que nosotros vamos a trabajar. En la segunda parte de este video se los explicaré más a profundidad cómo funciona cada una de las partes. Lo importante es desarrollar la tarea de estar PowerPoint, que desarrollen toda su creatividad a partir de este simulador. Y lo más importante, por favor chicos, archivarlo por favor en el informe Word. Gracias. Y ya en esta parte lo tengo completamente descargado, ¿cierto? Como podemos evidenciar, vamos a hacer una pequeña introducción del manejo de este simulador. Nos podemos dar cuenta que acá tenemos todos los elementos que nosotros veníamos trabajando habitualmente en el laboratorio, como el cable, la batería, la bombilla, la resistencia, el interruptor. Bueno, tenemos algunos elementos extras, como por ejemplo una batería de más voltaje, que para nosotros es la de 12 voltios, es de más voltaje. Tenemos cuando hicimos el laboratorio de materiales conductores y no conductores, cuando les pedí la moneda, cuando les pedí el borrador, ¿cierto? Bueno, el lápiz no lo trabajamos, el clip sí lo trabajamos. De esta manera podemos hacer diferentes experimentos. Tenemos los materiales de laboratorios como el voltímetro y el amperímetro. Además de eso, podemos evidenciar diferentes elementos. Acá está la forma convencional y vamos a comenzar a trabajar con estos elementos, ¿cierto? Una actividad de la diapositiva me decía: utiliza los elementos necesarios y crea un circuito eléctrico, ¿cierto?
Entonces para esto nos vamos a ir efectivamente a nuestro circuito, nos dan una batería, sacamos la batería, ¿cierto? La batería convencional, esta es la batería pequeña, sacamos cable, porque acuérdense que el cable es el que permite la circulación en nuestro circuito, ¿cierto? Vamos a sacar un LED que para este caso es una bombilla, ¿cierto? Porque el programa nos permite utilizar esta bombilla. Vamos a ir armando el circuito, le podemos colocar un interruptor para formar los circuitos abiertos y cerrados, lo que hemos trabajado habitualmente en la teoría. Tenemos vamos a cerrar el circuito. Como nos podemos dar cuenta, cuando vayamos a armar el circuito con resistencias, entonces tenemos acá la resistencia para armar el circuito. Cuando tengamos dificultades con estas resistencias y necesitamos más voltaje, mire que des en cuenta que acá hay otra resistencia, ¿cierto? Con más ohmios, ¿cierto? Para formar la famosísima ley de Ohm. Y vamos efectivamente a cerrar nuestro interruptor y mirar qué pasa, que efectivamente el flujo de electrones se comienza a dar. Ahora podemos cambiar el voltaje de nuestra batería, podemos subir el voltaje. Dese en cuenta que entre más voltaje que está pasando con el bombillo, ¿cierto? Podemos comenzar a utilizar nuestro voltímetro, miren. Entonces, calculando con nuestro voltímetro, podemos colocar acá el positivo, el negativo, y ahí nos marca un voltaje. Démonos cuenta que la batería tiene 15 voltios, pero la resistencia tiene una resistividad de 10, ¿cierto? Entonces, haciendo nuestras fórmulas vamos a comprobar qué tan cierto es lo que nos dice este voltímetro, ¿cierto? Que se supone que está correctamente solucionado, ¿cierto? De la manera convencional como nosotros lo trabajamos en el tablero con el marcador, tenemos la fuente, ya saben que la barrita larga es el positivo, la barrita pequeña es el negativo. Tenemos la resistencia, esto es un circuito conectado en serie, donde termina uno, arranca el otro, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿cierto? La manera convencional. Ahora que a ustedes se les está pareciendo extraño cómo están corriendo esos electrones de una forma contraria a la que yo les enseñaba. Entonces vamos a la forma convencional. Efectivamente, con la flechita que yo les he enseñado, sí es la forma convencional del flujo de la intensidad de corriente. Le podemos asignar unos valores, que nos muestran los valores entonces de qué valores tiene el bombillo, qué valores tiene la resistencia. Podemos manipular la resistencia, entonces des en cuenta que si subo la resistividad, ¿cierto? ¿Qué pasa con el flujo de corriente? Lo que nosotros hemos venido comprobando en los laboratorios manuales, ¿cierto? La idea, por ejemplo, en nuestra presentación PowerPoint, entonces nos dice cuál de estos circuitos es correcto, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes hagan el circuito, prueben el circuito, no de forma manual, porque ¿qué pasa? Por eso fue que les dije, no traigan los materiales. Conectamos dos baterías, puede haber que se queme el LED, pueden ocurrir muchísimas cosas. Yo ya les he comunicado en nuestra reglamentación de cuidado en el laboratorio, de que esto puede ocurrir demasiadas cosas trabajando con electricidad. Pero entonces por eso está el circuito. Se van a dar cuenta, chicos, trabajando el circuito, de qué pasa cuando se quema efectivamente el circuito. Le vamos a dar la manera que nosotros la trabajamos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros efectivamente tenemos déficit en un circuito? Para cortar, cortamos acá, quitamos esta batería, unimos esta, unimos esta. Dese cuenta que acá hay una inconexión eléctrica de las que yo le hablaba. Ocurre fácilmente un accidente, pero nosotros no lo evidenciamos porque ustedes, ¿qué pasa? Están efectivamente bajo un simulador, no lo están manipulando manualmente. Eso es una ventaja grandísima. Cortamos acá porque esto se ve espantosamente horrible, ¿cierto? Espantosamente horrible. Entonces la idea de este simulador es que ustedes lo experimenten, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si conecto un billete? ¿Será que el billete conduce o no conduce, chicos? Son preguntas. Pero primordialmente que me desarrollen esta actividad. Entonces, estas diapositivas se las preparé para que ustedes vengan, las trabajen, me hagan el informe Word como lo veníamos trabajando, ¿cierto? En el siguiente circuito ubica los interruptores de tal manera cada polleta prenda individualmente. Cuando hablábamos de circuitos individuales, conectados a una misma fuente, pero trabajados de forma individuales. Entonces, necesito un interruptor para este LED, para este LED y para este LED, de forma
que al prender uno no se me prendan los demás y al apagar uno no se me apaguen los demás. Eso acuérdense que significa individualmente, ¿cierto? Entonces acá podemos arrastrar, listo. ¿Cómo hacen las pruebas? Pues se van a su simulador, ¿cierto? Vamos a trabajar los LED. Acá ya tengo uno, ¿cierto? Ya tengo un circuito. Vamos acá a cortar. Vamos a eliminar. Vamos a eliminar esta resistencia, ¿cierto? Porque no nos dice con resistencia. Listo. Ahora yo añado cable, ¿cierto? Voy a colocar el interruptor. Listo. Interruptor, correcto. Cable. Vamos a colocar la bombilla. Cable. Perdón. Y cable. Listo. Nos vamos a dar cuenta que están específicamente independientes porque ¿qué pasa? Cuando yo cierro el interruptor, ¿cierto? Nos damos cuenta de que efectivamente no está pasando la corriente eléctrica, es decir, hay un error que se está transmitiendo ahí, ¿cierto? Efectivamente la corriente. ¿Qué nos dice esto? Que efectivamente el circuito no está desprendido de forma independiente. Nos toca volver a reestructurar los materiales de tal manera hasta que se cumpla el objetivo que se está planteando en el taller. Me hago entender. El taller viene compuesto por aproximadamente son entre 8 y 7 punticos, bastante fáciles. Acá hay otros punticos para trabajar. La idea es que lo desarrollen en Word, me lo archiven con pantallazos, ya saben, el PET6 o el Split Pan o simplemente con recortes, me vayan tomando pantallazos del trabajo del simulador. Bastante fácil de trabajar, chicos. Le pueden meter resistencia al cable cuando trabajamos un cable con mayor resistencia. Les recomiendo que tomen los pantallazos de forma convencional, por favor, chicos, de forma convencional. ¿Listo? Esto es lo que yo quería trabajar, chicos. Además de eso, pues pueden trabajar lo que les digo de la conducción de elementos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el circuito cuando coloco el lápiz? Entonces, ¿conductor o no conductor? Efectivamente conductor porque la corriente está pasando. ¿Qué pasa, chicos, cuando coloco una moneda? Este circuito ya lo hicimos manual, probémoslo acá a ver si es tan cierto con lo que nosotros decimos, cierto lo que hacemos en el laboratorio. Todas estas cositas las van a trabajar. Están las actividades a realizar, cierto, viene una pequeña introducción. Esta teoría, por favor, para que la guarden. Ya saben que la teoría se pregunta mucho en la evaluación, además de la parte práctica, ¿cierto? Entonces vienen las actividades, por ejemplo, cómo conectar los cables a una ampolleta. Ya sabemos que la ampolleta tiene en la parte de arriba el positivo, en la parte de abajo el negativo, tiene las dos polaridades. Tener mucho cuidado con eso, chicos. Entonces, por favor, para la próxima clase me traen tarea.